Eduardo, un frentista de 34 años, estaba terminando otro turno largo. Nunca había imaginado una vida de lujos, pero tampoco esperaba vivir con tantas dificultades. Cuando una señora de cabello gris estacionó su viejo coche, notó la desesperación en sus ojos. Rosa, en cuanto bajó del coche, intentó explicar que había perdido su cartera y no sabía cómo pagar la gasolina. Eduardo miró el puesto vacío y, sin dudarlo, decidió ayudarla. Pagó con su propio dinero, sabiendo que ese gesto altruista lo dejaría sin dinero para la cena de esa noche. Rosa, emocionada, le agradeció con una sonrisa y le dijo que no olvidaría su bondad. «Volveré para pagarte», le dijo antes de marcharse. Eduardo la observó irse, sintiendo que, de alguna manera, había hecho lo correcto. Pero al regresar a su trabajo, su jefe, Armando, observaba la escena desde lejos, con una expresión de desaprobación. Horas después, Eduardo fue llamado a la oficina del jefe. Armando, un hombre sin muchos escrúpulos, lo acusó de desviar dinero del puesto. Eduardo intentó explicarle, contándole del gesto que tuvo con Rosa, pero el jefe fue implacable. «No me importan tus buenas intenciones, estás despedido». Eduardo salió de la oficina con un nudo en el pecho y una sensación de injusticia que lo consumía. Sin saber qué hacer, caminó de regreso a casa. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Mientras caminaba por las calles oscuras, el eco de sus preocupaciones resonaba en su cabeza. ¿Cómo le diría a Valeria que había perdido el empleo? ¿Y qué haría con el poco dinero que le quedaba? Eduardo llegó a casa más tarde de lo habitual. Valeria, su esposa, lo esperaba con la cena servida, pero la expresión en su rostro mostraba que ya imaginaba que algo andaba mal. Sebastián jugaba con sus carritos en el suelo, ajeno a la creciente tensión entre sus padres. «¿Qué pasó?», preguntó Valeria, mientras servía el plato de comida en la mesa. Eduardo sintió un nudo en la garganta, pero sabía que debía contarlo. Con voz baja y vacilante, explicó lo que había sucedido en el trabajo. Habló sobre Rosa y el gesto que hizo, esperando que Valeria entendiera. Sin embargo, cuando mencionó que había sido despedido, la mirada de ella se volvió distante. «¿Y ahora, qué vamos a hacer?», preguntó, tratando de contener las lágrimas. Eduardo no tenía respuesta. El peso de su decisión comenzaba a manifestarse en cada detalle de su vida. Valeria se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Miraba el horizonte como si buscara una solución entre las sombras de la noche. Eduardo, sentado, observaba a su hijo y sentía la culpa carcomiendo su alma. Quizás había sido un error ayudar a Rosa, pero nunca se habría perdonado si le hubiera dado la espalda en ese momento de necesidad. «Vamos a resolver esto juntos», dijo finalmente, intentando encontrar esperanza en la oscuridad. El silencio entre ellos era denso, y Eduardo sabía que no sería fácil recuperar la confianza de su esposa. Esa noche, apenas pudo dormir, atrapado en pensamientos sobre cómo mantener a su familia sin trabajo. Acostado en la oscuridad, escuchó el llanto reprimido de Valeria en el otro cuarto. Las cosas estaban desmoronándose rápidamente, y él se sentía impotente. Al día siguiente, la ansiedad lo consumía. Eduardo se levantó temprano, decidido a buscar un nuevo empleo, pero cada puerta que tocaba parecía cerrarse antes de que pudiera explicar su situación. La desesperación comenzaba a crecer cuando, al final de la tarde, escuchó un toque inesperado en la puerta de su casa. El sonido resonó por la sala silenciosa, haciendo que él y Valeria se miraran con curiosidad. «¿Quién podría ser?», preguntó Valeria. Eduardo abrió la puerta y, para su sorpresa, ahí estaba Rosa. La anciana tenía una expresión seria, diferente a la sonrisa amable que él recordaba. «Vine a devolverte lo que hiciste por mí», dijo ella, entrando despacio. En sus manos sostenía una pequeña bolsa de cuero. Eduardo la invitó a sentarse,
sin entender qué estaba pasando. Sé que perdiste tu empleo por mi culpa, continuó, con un tono de pesar. Valeria, que se había unido a la conversación, observaba la escena sin saber cómo reaccionar. Rosa comenzó a sacar de su bolsa una considerable cantidad de dinero, suficiente para pagar la gasolina y mucho más. Esto es solo el comienzo de lo que mereces, dijo. Eduardo intentó rechazar el dinero, diciendo que no esperaba nada a cambio. Pero Rosa insistió. No se trata solo del dinero. Siento que te debo algo más grande, algo que puede cambiar tu vida. La curiosidad invadió a Eduardo y Valeria. Rosa explicó que tenía una propuesta que hacerles, algo que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Eduardo miró a Valeria, que solo asintió con la cabeza. Sabían que, en ese momento, no tenían mucho que perder. Yo no soy solo una anciana común, comenzó Rosa, después de respirar profundamente. Hace muchos años, fui una mujer muy influyente. Tenía una red de negocios, pero debido a algunas traiciones, lo perdí todo. Hoy llevo una vida más humilde, pero aún tengo algunos contactos importantes. Eduardo y Valeria se miraron, sin saber si creer en la historia. Rosa continuó, veo en ti a un hombre de principios, Eduardo. Y eso vale más que cualquier habilidad. Eduardo escuchaba atentamente mientras Rosa describía su idea. Tenía un pequeño negocio que necesitaba de un gerente de confianza, alguien que pudiera hacerse cargo de las operaciones y expandir la empresa. Ella le propuso el cargo, ofreciendo un salario más alto que el que recibía en el puesto de gasolina. Eduardo se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de Rosa. Nunca había tenido una oportunidad como esa. Valeria, a su lado, parecía igualmente sorprendida, pero esperanzada. Era como si el destino les estuviera ofreciendo una nueva oportunidad. Eduardo finalmente rompió el silencio. ¿Por qué yo? ¿Por qué ofrecerme algo así? Rosa sonrió amablemente. Porque personas como tú, que ayudan sin esperar nada a cambio, son raras. Hice reconocer un buen corazón. Eduardo sintió una mezcla de alivio y desconfianza, pero no podía negar que era una oportunidad única. Miró a Valeria, que asintió con la cabeza. Sabía que su familia necesitaba esto. Acepto, dijo Eduardo, con voz firme. Rosa sonrió nuevamente, satisfecha con la respuesta. Empezamos mañana, dijo ella, levantándose para irse. Eduardo sintió que algo grande estaba por suceder, pero aún no podía imaginar qué sería. Al día siguiente, Eduardo comenzó su nueva jornada. El negocio de Rosa era una pequeña tienda de repuestos automotrices que ella había heredado años atrás. Con el tiempo, perdió el control de su administración y el lugar estaba al borde de la quiebra. Cuando Eduardo llegó por primera vez, encontró una tienda desorganizada, con pocos clientes y un equipo desmotivado. Sabía que tenía mucho trabajo por delante. Con determinación, Eduardo comenzó a organizar el lugar. Hizo cambios en la disposición de la mercancía, renovó el espacio y habló con cada empleado, tratando de motivarlos. Rosa, que observaba todo de cerca, parecía satisfecha con el progreso inicial. Valeria, por su parte, estaba más confiada, viendo que, por primera vez en meses, las cosas parecían estar encaminándose hacia un futuro mejor. Pero, con el paso de los días, Eduardo comenzó a notar que había algo extraño sucediendo. Algunos proveedores evitaban negociar con la tienda, y antiguos clientes mencionaban problemas de los que él no tenía conocimiento. Decidió investigar más a fondo y descubrió que Rosa había acumulado una serie de deudas con personas peligrosas. El alivio que Eduardo sentía al tener un nuevo empleo comenzó a transformarse en preocupación. Una noche, mientras revisaba los registros financieros, notó una serie de transacciones sospechosas. Dinero que entraba y salía sin una justificación clara. Eduardo decidió confrontar a Rosa sobre esto.
Al día siguiente, fue a su casa y le pidió explicaciones. Rosa, con un suspiro pesado, finalmente reveló la verdad. La tienda había sido usada, en el pasado, para negocios ilícitos por personas que la engañaron. Eduardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Vos se dice. Eduardo se quedó en shock al escuchar la confesión de Rosa. Sentado frente a ella, trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Negocios ilícitos, ¿qué significa eso, Rosa? ¿Qué es lo que realmente estás ocultando? Rosa, con una mirada cansada, respiró hondo. Hace años, confié en socios que terminaron engañándome. Usaron la tienda para lavar dinero y, cuando me di cuenta, ya estaba endeudada y atrapada en una red peligrosa. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Nunca pensó que el negocio que había aceptado dirigir escondía algo tan oscuro. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó con la voz temblorosa. Rosa bajó la mirada, avergonzada. Quería protegerte, y creí que podría resolverlo antes de que las cosas se salieran de control. Pero ahora es demasiado tarde. Eduardo pasó las manos por su rostro, sintiendo el peso de la situación caer sobre él. Intentó mantenerse firme, pero la realidad era abrumadora. Había aceptado el trabajo para darle un mejor futuro a su familia, pero ahora parecía estar hundido en una peligrosa red criminal. ¿Sabes quién está detrás de todo esto?, preguntó Eduardo. Rosa dudó por un momento, pero finalmente pronunció un nombre que hizo que Eduardo se estremeciera: Fernando Vargas. Eduardo lo reconoció de inmediato. Vargas era conocido por sus actividades ilegales en toda la ciudad. Con esa revelación, Eduardo comprendió que estaba en una encrucijada peligrosa. Si continuaba trabajando en la tienda, arriesgaría su vida y la de su familia. Pero abandonar a Rosa en ese momento la dejaría a merced de Vargas. Eduardo sabía que debía tomar una decisión rápida antes de que la situación empeorara aún más. Esa noche, Eduardo volvió a casa sumido en un mar de pensamientos oscuros. Valeria, que ya había notado su angustia, lo recibió con preocupación. ¿Qué pasó hoy?, le preguntó con suavidad, tratando de no sonar alarmada. Eduardo no pudo más y le contó todo. Valeria escuchó en silencio, y al final de la conversación, su rostro se llenó de temor. Tenemos que salir de esta situación, Eduardo. No podemos arriesgar a Sebastián, dijo ella, con la voz temblorosa. Eduardo sabía que Valeria tenía razón. Pero también sentía que si abandonaba a Rosa ahora, estaría traicionando a una mujer que confió en él. Tengo que encontrar una forma de salir de esto sin que Vargas venga por nosotros, dijo Eduardo, tratando de calmarse a sí mismo y a su esposa. Sin embargo, los días siguientes solo empeoraron. Los hombres de Vargas comenzaron a aparecer en la tienda con más frecuencia, exigiendo que Rosa pagara sus deudas. Eduardo, al ver el peligro acercarse, empezó a considerar la única opción viable: buscar pruebas de los crímenes de Vargas y entregarlas a la policía. Pero sabía que infiltrarse más en ese mundo era extremadamente peligroso. Una noche, mientras cenaban, Eduardo le confesó a Valeria lo que planeaba hacer. Es la única forma de acabar con esto, le dijo, tomando su mano. Valeria, con lágrimas en los ojos, asintió, pero el miedo en su mirada era evidente. Con un plan improvisado, Eduardo comenzó a observar de cerca cada transacción sospechosa. Sabía que cada paso que daba lo ponía en riesgo, pero no podía permitir que su familia se viera afectada. Mientras tanto, la tensión en su hogar crecía. Valeria apenas dormía, temiendo que en cualquier momento alguien apareciera en su puerta para amenazarlos. Después de semanas de tensión y de observar los movimientos de los hombres de Vargas, Eduardo logró obtener suficiente información para incriminarlo. Grabaciones, documentos alterados y transacciones ilegales que demostraban el lavado de dinero. Era un riesgo inmenso, pero Eduardo sabía que era la única oportunidad de desmantelar el imperio criminal de Vargas. Una noche, en secreto, se reunió con su viejo amigo Luis, un agente de la policía, para entregarle las pruebas.
¿Esto será suficiente para acabar con él?, preguntó Eduardo, con la ansiedad a flor de piel. Luis revisó las pruebas y asintió con seriedad. Es más que suficiente. Vamos a detenerlo. Aunque Eduardo sentía un alivio momentáneo, sabía que no podía bajar la guardia. Cualquier movimiento en falso y Vargas sabría que lo habían traicionado. Ahora todo dependía de que la policía actuara rápido. Los días posteriores fueron un verdadero infierno para Eduardo. Cada cliente que entraba en la tienda, cada llamada que recibía, le parecía una amenaza inminente. Valeria, preocupada, notaba el creciente estrés en su esposo, pero también sabía que no podían hacer más que esperar. Cada noche, Eduardo apenas dormía, temiendo que Vargas descubriera lo que había hecho. Finalmente, la policía lanzó una operación para arrestar a Vargas y a sus hombres. La noticia llegó a Eduardo por la mañana: Vargas había sido detenido. Pero, incluso con él en la cárcel, Eduardo no podía sacudirse el miedo. Sabía que la organización de Vargas era grande y que otros podrían tomar represalias. La tranquilidad que esperaba aún estaba lejos. Con Vargas tras las rejas, Eduardo intentó volver a la normalidad. Sin embargo, el miedo persistente de que alguien más tomara su lugar seguía acechándolo. La tienda de Rosa comenzó a recuperarse, pero las cicatrices del conflicto permanecían. Rosa, agradecida por todo lo que Eduardo había hecho, le ofreció una sociedad en el negocio, asegurándole un futuro estable. «Has hecho más por mí de lo que jamás podría pagar», le dijo con sinceridad. Eduardo aceptó la oferta, pero insistió en que quería trabajar con total transparencia. No quería que el pasado oscuro de la tienda volviera a interferir en su vida. Rosa estuvo de acuerdo, sabiendo que Eduardo era la única persona en la que podía confiar plenamente. Juntos comenzaron a reconstruir el negocio desde cero, dejando atrás todo lo que alguna vez los conectó con Vargas. Valeria, aunque aliviada de que Vargas ya no estuviera en sus vidas, aún temía que el peligro no hubiera desaparecido por completo. Sabía que la sombra de lo ocurrido podría perseguirlos en cualquier momento. «¿Crees que estamos realmente seguros?», le preguntaba a Eduardo con frecuencia. Él, tratando de tranquilizarla, aseguraba que sí, pero en el fondo, compartía sus temores. Los meses pasaron, y poco a poco, la familia comenzó a adaptarse a su nueva vida. Sebastián crecía feliz, ajeno a los peligros que sus padres habían enfrentado. Aunque el peligro inmediato había pasado, Eduardo nunca bajó la guardia. Sabía que, a veces, los fantasmas del pasado podían volver cuando menos lo esperas. Con el tiempo, Eduardo y Valeria lograron estabilizarse. El negocio de repuestos prosperaba bajo la dirección de Eduardo, y Rosa, agradecida por su esfuerzo, lo consideraba más que un simple socio, era como un hijo para ella. Sin embargo, a pesar de los logros, Eduardo no podía dejar de pensar en lo que había vivido. Las noches en las que apenas podía dormir, las amenazas, las traiciones, todo seguía grabado en su mente. Un día, mientras caminaba hacia la tienda, Eduardo notó que un coche lo seguía. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Aunque Vargas estaba en la cárcel, la paranoia seguía presente. Al llegar a la tienda, el coche se detuvo frente a él, y un hombre desconocido bajó del vehículo. Eduardo sintió como la adrenalina inundaba su cuerpo, preparándose para lo peor. El hombre, sin embargo, no parecía amenazante. «Te debo una disculpa», dijo, con voz calmada. Eduardo frunció el ceño, confundido. «Soy el hermano de Fernando Vargas. Sé lo que hiciste y no vengo a vengarme. Al contrario, agradezco que lo hayas detenido. Me di cuenta de que su ambición estaba destruyendo a nuestra familia, y no podía detenerlo. Pero tú sí lo hiciste». Eduardo no sabía qué decir. Aquel inesperado giro lo dejó perplejo. El hombre extendió la mano en señal de paz. «Solo quería que supieras que, gracias a ti, nuestra familia puede empezar de nuevo». Eduardo, aún incrédulo, aceptó el gesto. Sabía que, aunque el futuro era incierto,
había hecho lo correcto. Y eso, al final del día, era lo único que importaba. Finalmente, Eduardo volvió a casa esa noche, mirando a Valeria y a Sebastián. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso del pasado se desvanecía, dejando espacio para la esperanza de un futuro mejor.